resultados de investigación. Nosotros iniciamos sí, con un equipo aquí en el instituto hace aproximadamente unos 10 años. La idea se originó cuando en la provincia del Cañar fue declarada capital arqueológica del Ecuador en el año 2001, ¿sí? Y nosotros conscientes ¿sí? de esa responsabilidad histórica, social, de mantener las raíces patrimoniales, las raíces ancestrales, tradicionales, sobre todo conscientes de que este tipo de manifestación fortalece la identidad de los pueblos, la memoria histórica les da esa dignidad, ¿sí? Y ese autofinanciamiento que hoy en la actualidad es tan necesario en todos los pueblos. Nosotros iniciamos en primera instancia proponiéndonos ¿sí? hacer un registro, como dice el título, ¿sí? un registro de las técnicas ancestrales de cocción de los días festivos. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros intervenimos o nosotros nos propusimos comenzar con esta investigación? Habíamos identificado ¿sí? que las manifestaciones culturales de los pueblos, si bien es cierto, mucha de esta riqueza inmaterial, ¿sí? patrimonial, no estaba siendo registrada, ¿sí? Y nosotros habíamos presenciado, ya sea dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestro entorno, que mucha de esa sabiduría ¿sí? pasaba de generación en generación, de boca en boca, ¿sí? y moría con las últimas personas que recordaban. Entonces, este fenómeno de comunicación de experiencias también sucedía en la provincia del Cañar, ¿sí? Y sucedía en un grupo de personas ¿sí? que estaba destinada a salvaguardar o que estaba encomendada, ¿sí? encomendada a la preparación de alimentos en los días festivos. El primer escollo que nosotros nos encontramos en el momento de la investigación fue justamente definir a qué días festivos nosotros íbamos a hacer la observación y nos basamos nosotros en el calendario de festividades del pueblo Cañari, ¿sí? que a través de un sincretismo religioso ¿sí? que obtuvo cuando vinieron los españoles y se fundieron, ¿sí? se unieron este tipo de festividades con el calendario litúrgico español. Entonces, durante el año, casi todos los meses, había un motivo ¿sí? de festejo y sobre todo era de índole religiosa, ¿sí? religiosa mezclado ya sea con sus creencias o con lo que vino después. De esa manera nosotros identificamos y de esa manera nosotros definimos el grupo de fiestas, ¿sí? de fiestas propias de la provincia, por un lado. Por otro lado, tuvimos asimismo que nosotros pulir y que nosotros acuñar de alguna manera ¿sí? el término ancestral. El término ancestral, de acuerdo al concepto académico, ¿sí? hallamos definiciones desde la era de piedra, desde el uso del fuego, ¿sí? desde la cocción de alimentos. ¿Sí? Sin embargo, nosotros nos propusimos realizar y acuñar nuestra propuesta de concepto de ancestral. Y por la característica del trabajo que íbamos a realizar, ¿sí? un trabajo investigativo, ¿sí? exploratorio, etnográfico, entonces quisimos hacer el registro testimonial de gente que todavía podía contarnos con claridad cómo eran los procesos culinarios ¿sí? para la preparación de alimentos en los días festivos. Entonces, el siguiente paso consistió en identificar ¿sí? a este grupo de personas que nos podía ayudar. Primero, en el recuerdo, ya porque ellos habían participado en los procesos, porque en la familia de ellos se mantenía estos procesos y también porque ellos podían reproducir esos procesos. Entonces, nuestro término de ancestral, ¿sí? le encerramos dentro ¿sí? de estos parámetros. Desde el momento en que la gente nos puede dar un testimonio vivo, hasta donde la gente hoy por hoy puede preparar ¿sí? esos alimentos en estas festividades. Fueron los dos primeros términos que teníamos que acuñar, ¿sí?
Entonces, en función de este contexto, de esta introducción, nosotros comenzamos, ¿sí?, a buscar los diferentes tipos de manifestaciones y el momento que nosotros comenzamos a realizar, ¿sí?, el registro y a solicitar la explicación de lo que íbamos observando, ¿sí?, vimos muy importante entender el hecho de la alimentación en los días festivos, no solamente como un hecho fisiológico de alimento o de alegría, sino como un hecho ritual, como un hecho simbólico desde el punto de vista de la cosmovisión. Sí. Entonces nosotros entendimos, y lo que voy a exponerles en principio podemos entender después más adelante a qué nos referimos, ¿sí? Fue clave entender el desarrollo, ¿sí?, el desarrollo de la vivencia, ¿sí?, de las fiestas. Se presentó, sí, que esta gastronomía procede de los antepasados, que viene de generación y no sé si se mantenga hacia adelante por el mismo proceso de la modernidad, por el mismo proceso de la globalización. Cañar es una de las zonas en donde hay mucho migrante aquí en el Ecuador, entonces de alguna forma atenta contra el grupo de creencias y obviamente contra el grupo de tradiciones que nosotros intentamos registrar. La cosmovisión nos presenta a nosotros tres puntos importantes que nosotros hemos tenido que entender para poder captar e interpretar alguna de las manifestaciones que han hecho. Sí, dentro de la mitología cañari, sí, la vida se desarrolla durante estos tres momentos, durante estas tres instancias de la existencia, ¿no? El Hanapacha, el Caipacha y el Ukupacha. El Hanan Pacha, el mundo de los dioses, ¿sí?, el supramundo, ¿sí?, hablemos, a donde están destinadas las personas que durante su transcurso en la vida en la tierra, ¿sí?, hicieron el bien, cumplieron con la normativa, por decir así, se hicieron acreedores a ese premio al mundo de los dioses. Tenemos el mundo de los hombres, que es el mundo en donde nosotros nos relacionamos, donde existimos ahora, el hoy, la actualidad, y tenemos el mundo de los muertos, el Ukupacha o el inframundo, ¿sí?, en donde están los espíritus que de alguna forma fueron castigados. Esta explicación, sí, después nosotros vamos a ver cómo el momento del sacrificio o el momento de la cocción aparecen, sí, aparecen en un determinado momento. No hay que olvidar que este tipo de manifestación, sí, ritual, no fue, como le digo, agredida o invadida el momento del sincretismo religioso, porque de alguna manera coincide también, sí, con el cielo, con la tierra y con el infierno, sí, de otras manifestaciones religiosas que conocemos. La problemática, sí, y la justificación de este proyecto, sí, radicó en que justamente la pérdida de este tipo de manifestación y de vivencia en el día festivo, sí, venía siendo amenazada ya desde un tiempo atrás, sí, un tiempo atrás en que muchos de los procesos culinarios, sí, fueron cambiando primero por la parte técnica, por las propuestas técnicas nuevas que la modernidad ofrecía, la industrialización ofrecía. Por ponerles un ejemplo, se cambió un tiesto a unos tostadores de madera, se cambió un molinillo a una batidora, sí. Y son elementos que a pesar, sí, del simbolismo y de la ritualidad que hoy por hoy, sí, se mantiene de manera solemne y respetuosa dentro del pueblo cañari, sí, han desplazado algunos de los elementos, sí, y han ocupado esta nueva, ¿cómo le digo?, esta nueva posición dentro de la preparación de los alimentos. No sabemos si durante el tiempo logren incluirse y algún momento sean también ellos elementos o técnicas ancestrales, sí, que no sabemos cuál será su amenaza posterior. Sí. De todas maneras, este tipo de mezcla, sí, de mezcla de tecnología, modernidad y tradición, sí, a nosotros nos ha puesto en esta alerta y nos ha puesto en la necesidad de hacer el rescate y de tener un registro, sí, de lo que han sido las técnicas de cocción en las fiestas de la provincia del Cañar. Hemos utilizado nosotros una metodología, sí, experimental, cualitativa,
¿sí? Nosotros hemos hecho una investigación de campo que se centró en realizar el estudio donde el fenómeno se da de manera natural, ¿sí? De este modo se buscó conseguir la situación lo más real posible. Hubo la posibilidad de participar en las festividades y en la preparación de la comida, ¿sí? Hubo en otras de menos importancia, en donde ya no había la solemnidad, sin embargo, ¿sí? Sin embargo, la gente guardaba memoria de cómo se producían y cómo se hacían los alimentos. Se realizó un estudio de casos, se seleccionaron diferentes grupos para realizar la observación de los elementos gastronómicos culinarios. Sí, el estudio etnográfico se convivió con la comunidad, sí, con el objeto de observar, con una pauta previamente elaborada. Sí, la observación en la convivencia fue muy provechosa, dado que con un tiempo de desarrollo de confianza que se logró dentro de la comunidad, sí, se pudo saber, sí, se pudo registrar unos significados que normalmente no se comparten en el diario vivir dentro de la comunidad. La técnica principal que tuvimos, observación, sí, observación, entrevista, sí, análisis documental. Nos apoyamos un poco en el Ministerio de Turismo, en la prefectura, en algunos trabajos realizados también en algunos organismos de educación superior, sí, en donde nos facilitaban un poco el contexto, sobre todo de festividades, y con la localización de los informantes que nosotros le pusimos o les determinamos como calificados. Como elementos de recepción de datos, utilizamos unas fichas, utilizamos video, audio, fotografía, realizamos unos formatos propios, logramos dentro de la observación dividir en técnicas, en utensilios, y la parte ya del producto, la comida en sí, sí, no tanto, porque el estudio más iba hacia lo que son las técnicas. Utilizamos una documentación, repito, de audio, video, fotografía y fichas documentales que tenemos en el estudio. La primera observación o el primer factor común que hallamos nosotros dentro de todas las preparaciones fue la construcción del fogón. Sí, el fogón en donde se va a poner el fuego y donde se va a cocer la mayoría de los alimentos, sí, se instala en la parte central de la cocina, sí, a diferencia de los fogones de uso diario que ya disponen de un espacio definido, sí, y su tamaño es afín a la cantidad de preparaciones. En el caso de las fiestas, por ejemplo, como Inti Raymi y las fiestas de San Juan, por ejemplo, en Quiloa, se necesita una cocina grande con el piso bastante grande. ¿Sí? Y normalmente los pisos son de tierra en la mayoría de los casos, aunque aquí tengo que anotar que también encontramos, por ejemplo, ya con cocinas industriales que funcionaban a gas. Sin embargo, nosotros registramos en un lugar donde todavía mantenían la costumbre, ¿sí? La costumbre de preparar el fogón en el piso de tierra. ¿Sí? Una de los rituales para construir el fogón fue justamente la limpieza del suelo, ¿sí? La limpieza del suelo. Luego fue el humedecer el piso. Una razón que nos decían en algunos lugares fue por la limpieza y que no levante el polvo el momento de aventar para agitar el fuego. Y en otros casos nos dijeron que era una especie de pedida de permiso hacia el inframundo, que era una forma de estar conectado, ¿sí? Con la experiencia del alimento que teníamos, ¿sí? En nuestro nivel de desarrollo de vida hacia el inframundo. Las ollas de barro, ¿sí? Que se utilizaban, ¿sí? Los tiestos, también tenemos nosotros, aquí les hago acotación, con este tipo de ramas para prender el fuego. Sí, hay un principio bastante, ¿cómo le digo?, de bastante respeto hacia la naturaleza. La gente que busca los elementos para la combustión, para prender el fogón, da prioridad a todo lo que ya esté en el piso, a lo que esté desprendido del árbol, sí, a lo que esté seco. Entonces, es como una cruzada, ellos llaman tarallas a todo el tipo de cáscaras que se encuentran ya desprendidos de la naturaleza. Sin embargo, cuando no es suficiente, sí, cuando no es suficiente este tipo de follaje,
sí, recurren al bosque. En el bosque tienen también una oración, un permiso, sí, un permiso. Se basan en dos leyendas que ellos tienen ahí en el Cañar, en donde se le pide permiso al bosque, sí, y que les preste material que sirve para la alimentación. Cogen lo justo, sí, no hay desperdicio de este tipo de elementos. Las oraciones que normalmente ellos proclaman en el momento de la prendida del fuego, dijeron que era algo muy íntimo, sí, algo muy íntimo, y que no hay un patrón, una receta de oración, sino es una especie de, como de declaración de amor de ellos hacia la tierra. El siguiente utensilio que utilizamos o que pudimos observar fueron las ollas, sí, ollas y tiestos, la mayoría de ollas hechas de barro, muchas de ellas hechas con tierra cercanas al lugar, sí, pero como a testimonio de ellos mismos son de barro que no tienen una muy buena cocción, no tienen muy buena durabilidad, y la mayoría son traídas desde San Miguel de Porotos, que es en la misma provincia del Cañar, en donde por la calidad de la arcilla les brinda mucha mejor impermeabilidad y cocina mejor los alimentos. Sí, ellos tienen estas ollas que son curadas, les hacen ariscas, la palabra utilizada, sometiéndoles a fuego y luego le colocan agua hirviendo. Hay casos en los que frotan ajo y luego nuevamente le lavan con agua. ¿Sí? Es una manera de sellar, ¿sí? De sellar, y eso les garantiza a ellos una permanencia del sabor del alimento que están yendo a cocer. Según la creencia, es para emporar y para que la cocción de alimentos sea también muy rápida. Platos, jarros, que también son de barro, no son sometidos a este proceso de quema, y en algunos sectores le utilizan con vidriado, que es hecho a base de plomo, que también se le utiliza hoy en día, sí, en muchos de los locales, previo a los avisos o el sobreaviso que ha habido del contaminante de plomo que tiene el vidriado. Sí, de todas formas, son los elementos que usan sobre el fogón, ¿sí? Que ponen sobre el fogón previamente encendido en la tierra. También dentro de los utensilios encontramos piedras para moler. Sí, tenemos una piedra aquí, es para moler cebada, es para moler el maíz, la jora para hacer la chicha, la cebada para hacer la machica. Sí, tenemos unas piedras para moler ají, sí, unas piedras para moler ají con pepa de sambo. Tienen una variación de acuerdo a su concavidad, sí, de acuerdo a su concavidad. Por ejemplo, la de moler ají hasta hacer pasta tiene el cuenco mucho más profundo. Sí, la de pepa no es el cuenco tan profundo, y la de moler harinas y granos es mejor plana, sí, es mejor plana, de tal forma que con el movimiento de la piedra que muele o que aplasta, simplemente arrastra y hace caer en un recipiente lo que va moliendo. Como utensilios. Como técnica, una técnica común que hallamos en todas las fiestas fue el tostar. Sí, el tostar, y hallamos dos formas de tostar. La una, el maíz, sí, solamente el maíz como el tostado tradicional, que se le tuesta al maíz con grasa de cerdo y tiene un movimiento dentro del recipiente, del contenedor, en donde se muele, sí, hasta lograr un color anaranjado y un color dorado. Y también tenemos, sí, el tostar los granos maduros de maíz, haba, arveja, sí, y también la cebada para preparar tasno, sí, el tasno, que es una mezcla de estos granos maduros y tostados. Aquí en esta fotografía podemos ver una señora que tostaba habas, sí, tostaba habas. La técnica no es diferente a la del tostado de maíz, porque el tostado alcanza una coloración de un 75%, 50-75% de tostado del grano. Luego, para completar el plato, el tasno que les estoy hablando, ¿sí? Se procede a un proceso de hervido, ¿sí? Con los otros granos, con papa, con machua o melloco, y normalmente este plato es utilizado en las pampas mesas en las festividades. Se le conoce también como uso local, digamos, como uso doméstico, se le conoce como el alimento de la resistencia. Sí, hay algunos antropólogos que sostienen
que mucha gente que trabajó en el campo era el fiambre, ¿sí? Es el tazno con un poco de líquido de penco, el pulcre, sí, que llevaba y era su dieta diaria para el trabajo. Entonces, por eso es que se le conoce con el nombre del alimento de la resistencia. El hervir, sí, el hervir, igual se hierve todo lo que son granos, sí, el tazno es la segunda parte del proceso del tazno, sí, en donde se hierve ya utilizando los otros ingredientes, sí. También tienen diferenciado, por ejemplo, el hervido desde agua fría, sí, hasta ya la ebullición, y tienen también diferenciado el hervir el agua y sumergir los alimentos, sí. Entonces, el uno, por ejemplo, dice que les ayuda a controlar, ¿sí? A controlar el proceso y el tiempo de cocción de los alimentos, ¿sí? Y sí, el otro, en cambio, le ayuda desde ¿cómo le digo? Desde volverle suave al grano maduro sobre todo, y mientras va subiendo la ebullición, sí, le va cociendo y le va cocinando. Tenemos también el azar, sí, el azar, obviamente como concepto general, sí, poner sobre las brasas, ya sea carne, ya sea carne de pollo, carne de chancho, de res. Sin embargo, el plato común en todas las fiestas que se asa es el cuy, sí. El cuy pudimos nosotros observar en dos comunidades en donde habíamos nosotros ya convivido con ellos y habíamos logrado de alguna manera un grado de confianza, ¿sí? Un grado de compartir con ellos, ¿sí? Que el momento que hubo que realizar el faenamiento del cuy, nos llamó la atención que buscaban un cuy que tenía el color blanco, el color negro, ¿sí? Y lo mismo la gallina, un color blanco, un color negro, o en su defecto, sí, una gallina colorada o un cuy color marrón. Sí. Nos explicó la persona, sí, que realizaba este proceso previo, sí, previo al faenamiento, sí, y decía que es un simbolismo y una demostración de mucho cariño y confianza hacia las personas que participan en la festividad. Sí. En la festividad, el dueño de la fiesta, sí, el que organiza, sí, el que invita a todos, sí, se le premia con este tipo de cariño, ¿no? Entre comillas, en ofrecerle un cuy asado que previamente fue de color blanco y negro. El simbolismo consistía en que este cuy representaba una unión, ¿sí? De tanto de inframundo, ¿sí? Como supramundo y el mundo real vivido. El cuy de color marrón, ¿sí? Implicaba el 3 en 1, por decir así. Y obviamente era la persona que consumía eso se sentía muy halagada por eso. El faenamiento, al igual que los otros elementos de la naturaleza que estaban siendo tomados, ¿sí? Requerían del agradecimiento, requerían del permiso en sí mismo, ¿sí? De la madre tierra, de la Pachamama, ¿sí? Y el momento del faenamiento del cuy, también nosotros pudimos observar un respeto hacia la vida como tal, aunque a primera vista parezca contradictorio, ¿sí? El momento del faenamiento del cuy, primero le adormeció al cuy con un sacudón en el cuello, ¿sí? Al tomarle al cuy por el cuello entre los dos dedos, con un sacudón suave, el cuy quedó inconsciente, todavía no muerto, y en ese momento procedió, sí, a aplastarle la cabeza y hacerle que se desangre. Sí, lo mismo ocurría con los pollos. Y decía que es una forma de evitar el sufrimiento, no tanto pensando en el sabor como actualmente y gastronómicamente nos explicamos, sino era más por un permiso que se hacía, por un respeto, sí, a la vida de los otros seres. Entonces, cuyes y gallinas a lo largo de las festividades, sí, corrían con este ritual, corrían con este faenamiento. El momento de sacar las lanas o las plumas también de los pollos y los cuyes respectivamente, sí, les transformaban en esferas, sí, con la misma agua caliente que hacían, y en el caso del cuy, estas pequeñas pelotitas de lana se esparcía por debajo de las camas, sí, normalmente los cuyes pasan también debajo de las camas en alguna de las viviendas, sí,
y eso les garantizaba, según la creencia de ellos, fecundidad y reproducción, ¿sí?, de más cuyes. Entonces, el asado hacían en leña, ¿sí? Producían una especie de carbón con la misma leña y cuando ya las brasas estaban en un punto con calor ya aceptable, según la medición de ellos, entonces se procedía al asado de si era cuy, era carne o era pollo. El ají, sí, el moler, la técnica es utilizada en dos productos que asimismo observamos. No quiero decir que solo en esos, no. Hay muchos otros productos en los que hace, sino estoy hablando de los que son comunes en las festividades. Sí, el uno es el ají, sí, el ají en donde tienen una fórmula propia, sí, que es ají, el rocoto que llaman, sal en grano, ajo, limón, ¿sí? Y tienen dos formas de chancar. Si ustedes ven en la primera fotografía, la piedra es como una esfera, son piedras de río, en donde simplemente le presiona, ¿sí?, y le muele. Y la segunda es para hacer el mismo ají, pero ya en forma de pasta. Sí, esta piedra en media luna se le coge de los extremos y se le mueve como un sub y baja, ¿sí? Y esta le hace una pasta de molido al ají y la otra, en cambio, le hace como un triturado, ¿sí? Y después le condimentan ya con cebolla y perejil, ¿sí?, y que se reparten en la mayoría de las fiestas igual. También aquí tenemos la máchica, ¿sí?, que también está hecho con la técnica del molido, ¿sí? En este caso el procedimiento, la piedra es diferente, ¿sí? La piedra es plana, que sirve como base, y la piedra de moler también es una piedra que tiene la cara plana. Sí, las dos partes se juntan, ¿sí?, se juntan, se pone la cebada previamente tostada, ¿sí?, antes del tostado. No sé si es que se le clasificaría al aventage como una técnica de cocción, pero está dentro del procedimiento que la cebada, una vez trillada, pasa un proceso de aireación o de darle viento para que todas las partículas de cascarilla salgan. Sí, se pasa al tostado, sí, con los mismos instrumentos que se utilizó para hacer el tostado y el tasno, se realiza el tostado de la máchica. Sí, tiene también su punto de cocción, en que la cebada se empieza a poner de color marrón, y es el momento en que se lleva a la piedra y se muele. Sí, aquí se muele con un movimiento de hacia adelante hacia atrás, y todo lo que ya se considera, sí, fino cae ya en la batea. Sí, y con eso en algunas festividades donde realizan el faenamiento del chancho también se prepara un acompañado que es con grasa de chancho, sal, perejil y la máchica. Sí, ese plato tiene el nombre de sarazango, que me imagino que es un compuesto de sara y sango, o sea, sango de maíz, si es que está bien interpretada la traducción. Y también le utilizan como postre, sí, a manera de postre, tienen panela, sí, con panela rallada, le mezclan en la máchica, sí, y le brindan a las personas en unos pequeños recipientes, ¿no?, a manera de postre. Este mismo proceso que nosotros vemos aquí del molido o del chancado, el mismo proceso sucede también con el maíz cuando se va a hacer la chicha de jora. ¿Sí? La chicha de jora, otro elemento común en todas las festividades, ¿sí?, en donde se comienza con el germinado del maíz, ¿sí?, hasta que salen los brotes, después viene el secado del maíz, ¿sí?, y el secado del maíz viene después del molido del maíz, ¿sí?, y el cocinado del maíz, y luego viene la fermentación, que sí es considerada ya como una técnica que pudimos observar, ¿sí?, diferentes formas de fermentado. Todos tienen en una tinaja, ¿sí?, y todos tienen con un mantel tapado en un lugar oscuro para que suceda el procedimiento químico de la fermentación. De acuerdo a los días de guardado, ¿sí?, la fermentación es bastante alta, ¿sí?, de tal forma que es considerado incluso como una cerveza artesanal la chicha. Aquí está la tinaja que llaman ellos, sí, está con la chicha, la cerveza artesanal que les dije, sí, y tiene un grado alcohólico de 3 grados.
Aquí están los cuyes, sí, nosotros vimos, les expliqué un cuy blanco, un cuy negro, sí, un cuy marrón, sí, esto, la ofrenda a los visitantes o a los amigos, sí, tiene mucho, mucho simbolismo. Entonces, si es que ellos dicen, si es que es gente que no conoce y gente que viene invitada, se coge cualquier cuy, cualquier gallina, igual, con el mismo cariño le ofrendan, pero este va con un simbolismo, con un lazo de amistad mucho más fuerte. ¿Sí? Vimos también aquí este elemento que se llama idopu, ¿sí? Se llama idopu, es una varita de madera, ¿sí? De madera sacada de un árbol mismo, y la punta es un recubrimiento de lana de borrego, ¿sí? Que está amarrada con las mismas fibras de la lana, ¿sí? Y sirve para moler el tostado, ¿sí? Para hacer todo lo que sea tostado. Hace la función de una cuchara. En algunos lugares tenían cucharas de palo, incluso en algunos lugares encontramos hasta pinzas, ¿no? Pero en este lugar se llama manga kusana, ¿sí? Una parte de cañas todavía mantenían utilizando, ¿sí? Este tipo de utensilio para para la festividad, o sea, para hacer el tostado en las festividades. Eh, cuando iniciamos el proceso de investigación teníamos diferentes tipos de expectativas, ¿sí? Y pensábamos que el registro debíamos salir y trabajar y registrar, inventariar y registrar, ¿sí? Pero en realidad nos encontramos con muchas aristas, ¿sí? Bastantes aristas que yo quiero, o sea, exponer, ¿sí? A manera de discusión, ¿sí? Y una de ellas es, por ejemplo, la terminología del concepto de ancestral que nosotros utilizamos en esto, sí, que utilizamos en esta investigación. No sé si lejos de ponerle tiempo, de decir es de tal año a tal año, no sé si con las partes de acciones o con los testimonios o con la fe que nos dieron, nosotros podemos validar, sí, y decir efectivamente este proceso es ancestral. Otra cosa que también a nosotros nos queda como le digo, como con deuda, con deber de seguir investigando, es sobre la festividad como tal. Si la manifestación propia de los pueblos dentro de la festividad que están teniendo, sí, hasta qué punto la parte propia tradicional está siendo en sí la que es, hasta qué punto está siendo desviada, como les dije, por la misma modernidad, sí, hasta qué punto el mismo actor, sí, la misma persona que hoy por hoy, por ejemplo, es contratada para preparar la comida en la fiesta en Quiloa, por ejemplo, la misma persona ya no lleva un tiesto, sino ya lleva, por ejemplo, una paila Osters, por decirles un caso, o simplemente ya no lleva, sí, la piedrita para chancar, sino de pronto lleva una licuadora con los ajís. ¿Sí? Entonces, hacemos nosotros un poco esta reflexión porque hemos visto, por ejemplo, que algunos elementos que no en sí han sido ancestrales, actualmente se les conoce como ancestral. Por ejemplo, la misma cebada. Vea, la misma cebada no fue un elemento introducido, ¿no? Y la costumbre, ¿sí? El uso, la tradición, ¿sí? Le volvió ya un alimento ancestral. Entonces, nosotros pensamos que hay algunas manifestaciones que están dentro de este proceso y por eso es que la importancia de nuestra investigación radicaba justamente sí, en eso, en recopilar, en registrar lo que está antes que se siga desplazando. Esta fue nuestra intención, sí, esperamos que se pueda sí, vislumbrar y sobre todo que se pueda sembrar alguna inquietud y se pueda profundizar sobre este tema que tan necesario es hoy por hoy. Muchísimas gracias.